Buena gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy pero muy bien. Espero que estén estudiando con toda la garra porque cada vez estamos más cerca de la era. Así que hoy vamos a ver un tema cortito, muy cortito, que nos quedó colgado de las clases que ya habíamos visto. Estamos a nada de empezar con respiratorio, así que necesito que estén al día con todo lo otro. Hoy vamos a hablar al respecto del sistema venoso. El sistema venoso es un sistema bastante complejo, al igual que el arterial. Vamos a ver que si queremos hablar realmente del sistema venoso, podríamos hablar 3, 4 horas de manera, digamos, seguida. Así que, como siempre, vamos a tratar de resumir lo más importante de la clase y vamos a tratar de ver cuáles son las cosas que principalmente les van a preguntar. El sistema venoso no es un sistema, ni siquiera es un tema que se pregunte con mucha frecuencia. Lo que más les van a preguntar al respecto de esto son las maniobras del sistema venoso, y para hablar del sistema venoso tenemos que acordarnos que vamos a estudiar principalmente dos recorridos principales. Lo que vendría a ser el recorrido de la vena safena interna, o también denominada vena safena mayor, y por último de lo que vendría a ser la vena safena externa o la menor. Vamos a ver que dónde se forma lo que vendría a ser la vena safena mayor o vena safena interna. Vamos a ver que se forma acá, en el arco venoso dorsal. De ahí va a pasar por adelante del malleolo, o sea, va a ser premalleolar. Y va a ir por la región anterointerna de la pierna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? En la rodilla se va a hacer posterior y también se va a hacer interna, hasta ir al muslo, y ahí donde se va a hacer anterior nuevamente. Una vez que, digamos, estamos acá arriba, va a perforar lo que vendría a ser algo que se denomina triángulo de Scarpa, que por ahí se acuerdan de anatomía. Y por último, lo que va a hacer es, sobre lo que vendría a ser la pudenda externa inferior, van a hacer un callado y va a drenar acá, en la vena femoral, en esta que vemos acá. Ahí va a drenar lo que vendría a ser la vena safena interna y, digamos, forma todo su recorrido. Esto es como un recuerdo anatómico, no se pregunta nunca, pero si los quieren cagar, digamos, les pueden preguntar esto. Al respecto de lo que vendría a ser la vena safena externa o la menor, vamos a ver que se forma también en el arco venoso dorsal, pero va a pasar por el canal retromaleolar externo, y vamos a ver que va a hacerse posterior por lo que vendría a ser el recorrido de la pierna, y va a recibir varias venitas en todo su trayecto, perdón. Vamos a ver que va a perforar lo que vendría a ser la aponeurosis en lo que vendría a ser la región poplitea, o sea, a nivel de la rodilla. Si ustedes se acuerdan, este triangulito que teníamos en la parte posterior de la rodilla, y a través de lo que vendrían a ser las venas perforantes, se va a conectar con lo que vendría a ser el sistema venoso profundo, y recién va a drenar en lo que vendría a ser la vena poplitea. Y de ahí la vena poplitea va a seguir hacia arriba para alcanzar lo que vendría a ser la vena femoral. ¿Estamos? Entonces, ese recorrido, si ustedes se acuerdan y tienen ganas de repasarlo, bienvenido sea. Les va a servir un montón para entender lo que vendría a ser el sistema venoso profundo. Pero si no les da el tiempo y no pueden, digamos, repasar, o, digamos, anatomía la pasaron muy por arriba, con eso que les dije y con más o menos un conocimiento breve de eso, está más que suficiente para lo que vendría a ser semiología. El sistema venoso, todo lo que vendría a ser periférico, lo vamos a evaluar de diferentes maneras, y vamos a ver que no solamente vamos a evaluar lo que vendrían a ser los miembros inferiores, sino que vamos a evaluar el pulso venoso yugular, la ingurgitación yugular, que es un signo, la presión venosa central, que si ustedes se acuerdan de fisio, la medíamos a través de la regla, y después lo que vendría a ser el reflujo hepatoyugular, que es una maniobra que la vamos a ver en cardiología. Pero lo que más me importa de esta clase y lo que más les van a preguntar es al respecto de las dilataciones venosas en los miembros inferiores, a lo que casi siempre cuando vemos llamamos de varices. Acá, por ejemplo, en esta fotito, vamos a ver lo que se denomina la ingurgitación yugular. Fíjense que si ustedes ven mi cuello, no es normal que yo vea todo el trayecto venoso de la yugular. Lo normal sería que vea un tercio. Pero si yo veo más de 2/3, lo que vendría a ser la ingurgitación yugular, ya es patológico y me tiene que hacer pensar en una patología o cardiovascular o del sistema venoso. Entonces, eso lo vamos a ver en cardio, ahora dentro de unas 3 semanitas más o menos. Así que, a respecto de las dilataciones venosas de los miembros inferiores, ¿qué es lo que tenemos que ver? Acá podemos ver que estas dilataciones venosas nos pueden formar lo que casi siempre llamamos como varices. ¿Hay otras cosas? Sí, como las microvarices o las vivices,
Pero lo que más les van a preguntar es respecto de las varices. Como vemos acá en la foto, una vena varicosa es aquella vena que está distendida y que pierde su capacidad de, digamos, mantener un flujo unidireccional a lo que vendría a ser la sangre, debido a una incompetencia de las valvulitas que tienen las venas. Entonces, recuerden eso porque se suele preguntar qué es una varice. Ahora lo vamos a ver bien igual. Pero al respecto del sistema venoso de los miembros inferiores, nosotros, al igual que todo lo que veníamos viendo, lo vamos a inspeccionar a partir de la anamnesis, a partir de la inspección, a partir de la palpación y obviamente a partir de maniobras específicas. Estas maniobras específicas son las que más se preguntan en este tema. Entonces son las que ustedes, si no tienen tiempo, son las que tienen que estudiar sí o sí. Entonces, al respecto de la anamnesis, nosotros ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar principalmente por qué viene el paciente. Si viene, por ejemplo, con dolor, si siente pesadez en los miembros, si en algún momento del día se siente así. Después, al respecto de cuánto tiempo está parado, cuánto tiempo está sentado, cuándo, digamos, o sea, si, por ejemplo, una persona que trabaja mucho tiempo parada o que va y viene todo el día, en qué momento del día, si está asociado o no está asociado a su dieta, o si no tiene factores de riesgo ya familiares que nos hagan pensar en una insuficiencia venosa ya que viene de familia. Por ahí sí, una paciente femenina, por ejemplo, es joven o un paciente masculino. Entonces, después, una vez que yo hago todo el interrogatorio, tengo que inspeccionar. Cuando yo inspecciono, ¿qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver primero la forma de la pierna. Tengo que ver qué cosa es la forma de la pierna. Si, por ejemplo, está igual que la otra pierna, sí, también tengo que medirla con una cinta métrica, algo muy importante que a veces se olvidan de hacerlo cuando están en las prácticas, y la tengo que medir en todos sus niveles. Después, ¿qué otra cosa voy a ver? Si hay, por ejemplo, la presencia de lo que vendrían a ser las venas prominentes, como vemos, por ejemplo, acá en esta fotito, o ahora al final de la diapo tengo otra para mostrarles. Después, al respecto de que si tiene o no tiene un cambio de color la piel. Por ejemplo, si yo veo una piel más pálida o una piel, por ejemplo, más colorada, más eritematosa, o si tengo una coloración de la piel más cianótica, me tiene que hacer llamar la atención, porque tengo que ver si esto está solamente localizado en ese lugar, o si está generalizado, o si ya tiene, digamos, una úlcera, o si ya tiene una lesión trófica. ¿Qué otra cosa tengo que ver? Si tiene edema, si está edematizado, si el edema está localizado, si está generalizado en todo el miembro inferior, o si en todo el cuerpo, como ya vimos en la clase de tejido celular subcutáneo. Tengo que evaluar sí o sí. Y por último, ¿qué otra cosa tengo que ver? Si tiene trastornos tróficos, o sea, si tiene principalmente úlceras. Como ustedes ven acá en la fotito, yo tengo diferentes estadios al respecto de la insuficiencia venosa. Esto es algo que no les van a preguntar, yo les aviso de antemano, porque no se da en semiología, se da en cirugía de sexto año. Pero, ya para que vayan conociendo, yo las varices las puedo, digamos, no, yo la insuficiencia venosa crónica la puedo clasificar dependiendo del examen visual y palpatorio que encuentro al momento del examen físico. Por ejemplo, el estadio 1 es si yo veo las arañitas, digamos. Sin embargo, el C0, que acá no está, es si no veo nada, por ejemplo. Después tengo, por ejemplo, si ya tengo las venas varicosas en el estadio 2, o sea, si ya tengo un trayecto tortuoso. Después, el, digamos, nivel 3 es cuando además del trayecto tortuoso tengo edema. Después, al respecto del 4, es cuando además del edema, además de las varices, tengo un cambio de piel, un cambio de coloración. Y por último, ya el estadio 5 y 6 es cuando ya tengo úlceras. Entonces, en el caso de que algún profesor les pregunte, ahí tienen la clasificación. Y si no, les sirve para aprender. Pero acá, fíjense, yo tengo que diferenciar, por ejemplo, cómo es un miembro de otro. Fíjense que yo acá tengo, por ejemplo, todo lo que vendrían a ser las varices en un miembro, en lo que vendría a ser la pierna, y en el otro prácticamente no tengo. Por ahí puedo tener cerca de lo que vendría a ser el tobillo, pero digamos, eso es algo que tengo que diferenciar. Al igual que acá en la región poplitea, fíjense todo el trayecto tortuoso que yo veo en lo que vendría a ser
un lado. Sin embargo, de este lado no hay nada. Entonces, eso es lo que estábamos hablando, que teníamos que identificar si había o no, por ejemplo, venas prominentes, si había cambios de color en la piel. Fíjense que este sería tranquilamente un estadio 2 porque tiene las venas varicosas ya. Entonces, al respecto de la palpación, esto es lo que principalmente les van a preguntar. ¿Cómo yo sé que mi paciente tiene trombosis venosa profunda? A través de esta maniobra, que es la maniobra o también denominada signo de Homans. Es lo mismo, signo o maniobra de Homans es lo mismo. ¿Cómo yo hago esto? Lo que yo hago es principalmente para ver, digamos, lo que vendría a ser el miembro inferior del paciente con TBP. Primero lo que tengo que hacer es comprimir la pantorrilla, a ver si duele o no duele, pero eso no es signo de Homans. Lo que es signo de Homans o maniobra de Homans es hacer lo siguiente. Yo le voy a tomar con lo que vendría a ser mi mano derecha al paciente la pierna, digamos, por debajo de la rodilla, para mantenerla quieta, digamos, que la pierna siempre esté derecha. Y con mi otra mano lo que voy a hacer es una dorsiflexión, o sea, voy a hacer esto, voy a traer hacia atrás el pie. ¿Para qué? Para estirar lo que vendría a ser el sistema venoso profundo para ver si despierta o no despierta dolor. En el caso de que yo tenga dolor a la dorsiflexión, ahí recién se denomina signo de Homans positivo. Y eso lo vemos siempre en lo que vendría a ser la trombosis venosa profunda. Eso, acuérdense, siempre, siempre, porque es pregunta de examen. Algo que tienen que saber diferenciar es que la trombosis venosa profunda es la que tiene el signo de Homans. La trombosis de tipo superficial, que vamos a ver que es la que se da en la safena interna o externa, vamos a ver que esa no tiene Homans positivo, porque yo al hacer la dorsiflexión no estoy traccionando el sistema venoso superficial. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar, por ejemplo, la trombosis venosa profunda? Con anticoagulantes, principalmente la heparina. Sin embargo, la superficial yo lo trato con antiinflamatorios y con la compresión del miembro, con las medias que vienen especializadas para eso. Seguramente algunos ya habrán visto. Por otro lado, lo que tenemos que saber al respecto de las varices venosas es por qué va a venir el paciente. Principalmente va a venir por dolor. Otra razón por la que puede venir, por ejemplo, es la pesadez de los miembros. Puede venir por calambres también, pero es ya más raro. Puede venir por parestesias, también muy frecuente. Recuerden que las parestesias son la sensación de hormigueo. Después, ¿qué otra cosa puede tener el paciente, digamos, como motivo de consulta? Edema de miembro inferior. Entonces, todas estas cosas tienen que acordarse, al igual que si le cambió el color de la piel o si, por ejemplo, tuvo lo que vendría a ser una aparición de una úlcera. Capaz no se dio cuenta, no se miró nunca y, digamos, aparece un día, se levanta con una úlcera y viene a la consulta. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Como ya les dije hace un rato, si tiene antecedentes, por ejemplo, personales, si tiene antecedentes patológicos, ya sea, por ejemplo, traumatismos, si haya tenido, por ejemplo, una cirugía de cadera, una malformación vascular, que ya haya tenido una trombosis venosa profunda y que estuvo en tratamiento y después dejó el tratamiento. Después, si por ejemplo la mamá o el padre tenían varices, eso también es muy importante. Y otra cosa que tenemos que saber es que el examen físico a estos pacientes lo vamos a hacer de pie, muy importante. Lo importante acá es tener siempre el plano, el pie, digamos, la pierna elevada, y lo que tenemos que observar siempre es tratar de obtener la mejor visión del trayecto venoso. La circulación colateral o las estrellitas son muy importantes porque es lo que a nosotros nos da, digamos, una idea de en qué situación estamos y que estamos frente a una patología venosa. Entonces, lo que tenemos que saber diferenciar es qué es una varice y qué es una flebectasia. La flebectasia, ¿qué es? Es una dilatación simple de la vena. Puede ser transitoria o permanente, pero lo importante es que acá yo no tengo insuficiencia de la válvula venosa. Tipo, mi válvula en el sistema venoso está bien, está competente. Sin embargo, en la varice, ahí sí, yo tengo una patología en lo que vendría a ser el sistema valvular. O sea, mi valvulita acá en la varice no funciona.
Y eso es lo que genera lo que vendría a ser la varice. Es una dilatación permanente siempre de lo que vendría a ser las venas superficiales o profundas. Además, otra cosa que podemos, digamos, diferenciar es que la varice siempre es de los miembros inferiores. Sin embargo, la flebiectasia puede ser de cualquier lugar de lo que vendría a ser el sistema venoso. O sea, en todo el cuerpo puede haber una flebiectasia, pero las varices son de miembros inferiores. Sí o sí, acuérdense de eso. Por otro lado, las varices pueden ser tanto, digamos, primarias como secundarias. Secundaria que a cirugías, por ejemplo, a fístulas o a tumores. Entonces, acuérdense de que la varice puede ser primaria o secundaria. Muy importante también acordarse de eso. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos encontremos con una varice? Lo que vamos a hacer es palparla y le vamos a hacer maniobras específicas que, digamos, eso es lo que les van a preguntar a ustedes en el examen. Al respecto de las maniobras, vamos a tener dos maniobras, que el objetivo de estas es, digamos, evaluar tanto el sistema venoso superficial, el profundo y las comunicantes entre ambos sistemas. Estas maniobras me permiten evaluar principalmente lo que vendría a ser la competencia de las válvulas y ver si hay contracorriente entre las venas superficiales y las profundas. Entonces, yo voy a tener dos maniobras. Una, que es la que vemos acá, que es la maniobra de Trendelenburg, y otra acá que tengo, que es la maniobra de Perthes. La maniobra de Trendelenburg o Brody-Trendelenburg se usa principalmente para ver lo que vendría a ser las venas superficiales. Y en la prueba de Perthes me sirve para el sistema profundo. Acuérdense, yo me acuerdo así. Perthes, profundo. Brody, Trendelenburg me queda por descarte. Entonces, ¿cómo yo hago la maniobra de Brody Trendelenburg? Lo hago con el paciente. Presten atención. Con el paciente en decúbito dorsal, o sea, acostadito, le levanto el miembro, como veo acá, le levanto el miembro extendido, o sea, obviamente recto, y veo el vaciamiento de las venas. O sea, todas las venas de acá se van a ir vaciando hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer después? Debajo de donde desemboca la vena safena interna, yo voy a colocar lo que vendría a ser una cincha, un lazo. Entonces, una vez que yo hago esto, le pido al paciente que se levante y, digamos, que se pare y que suelte el lazo. Ahí yo puedo encontrar 4 situaciones diferentes. Si la vena safena se llena muy rápido, la prueba va a ser positiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay insuficiencia valvular. Sin embargo, si el sistema, digamos, se llena en un tiempo por debajo de los 30 segundos, ahí hablamos que la prueba es negativa. O sea, que no solamente se llenan las venas a través de lo que vendría a ser el sistema capilar, sino que se llena a través de las comunicantes. O sea, acuérdense, positiva si se llena de manera rápida. O sea, de arriba hacia abajo se llenó de forma rápida, entonces decimos que hay insuficiencia valvular. Entonces, cuando hablamos que hay negativa, hablamos de que hay acción de las comunicantes con el sistema posterior, porque se llena en un tiempo inferior de 30 segundos. Después, yo puedo tener una prueba que se denomina doble Trendelenburg, que es cuando tengo doble insuficiencia, tanto de lo que vendría a ser el ósteo como de las comunicantes. Ahí yo digo que la prueba es doble. Y por último, si yo encuentro, por ejemplo, que todas estas pruebas no pasaron como yo esperaba, ahí voy a encontrar que la prueba es nula, o sea, no me sirvió para un carajo, sería. Ahí yo hablo que estoy frente a una flebectasia, que es lo que hablábamos un ratito, porque no tengo, digamos, el vaciamiento de la sangre y un llenado rápido, ni siquiera un llenado más lento, porque la sangre, debido a las valvulitas, está, digamos, cumpliendo el flujo unidireccional que lleva siempre. Entonces, ahí la prueba es nula y estoy frente a una flebectasia. Lo que más les van a preguntar, si bien no es tanto sobre los resultados, sino cómo hago la prueba principalmente. Acuérdense que Brody Trendelenburg, yo acostaba al paciente, le vaciaba la pierna, después le ponía la cincha a nivel de la vena safena interna y después hacía que se pare y que se saque el lazo.
Eso principalmente. Después, al respecto de la prueba de PERTES, ahí sí, el paciente siempre va a estar de pie. Fíjense que PERTES es todo con la P, o sea, sistema profundo, PERTES y está de pie. Vamos a ver que el examinador va a colocar el mismo lazo, la misma cincha que yo hablaba, digamos, para ocluir lo que vendría a ser la safena interna, lo mismo que hacía hoy. Pero acá lo que yo voy a evaluar, acuérdense que es el sistema profundo. O sea, la idea es ocluir lo que vendría a ser todo el sistema superficial. Entonces le pido al paciente que camine un ratito y veo, digamos. La idea es que baje lo que vendría a ser la presión dentro de las venas, dentro de las venas profundas y provoque lo que vendría a ser una succión por parte del sistema venoso superficial. Entonces la idea es ver, digamos, si hay o no hay comunicación entre el sistema venoso superficial y profundo. Entonces, la prueba de PERTES puede tener dos resultados. Vamos a hacer un paréntesis acá. La prueba de PERTES puede tener dos resultados. Dijimos, si las venas varicosas, digamos, si las varices que tenía el paciente se vacían rápidamente, hablamos de que el PERTES es positivo. ¿Y esto por qué se produce? Porque el sistema profundo es apto, digamos, tiene un buen drenaje del miembro sin necesidad de que participe el sistema superficial. Sin embargo, si yo tengo que las venas varicosas no se vacían de forma, digamos, correcta con el ejercicio, tengo lo que vendría a ser una prueba de PERTES negativa. La prueba de PERTES negativa quiere decir que yo necesito del sistema superficial para que acompañe a mi sistema profundo. Y con eso, chicos, terminamos. Fíjense lo rápido que resumimos lo que vendría a ser el sistema venoso profundo. No es mucho lo que se pregunta. Tienen que saber cómo se hace la prueba de PERTES y cómo se hace la prueba de Brody-Trendelenburg. Otras cosas que vi que se dieron el día de la fecha es respecto del tejido celular subcutáneo, que ya vimos la clase anterior, y al respecto del sistema linfático. Entonces, como ya dimos todos esos temas, lo que yo voy a hacer para la próxima clase es hacer una introducción, un repaso anátomo-fisiológico del sistema respiratorio, para que ustedes puedan entender de manera correcta lo que vendría a ser todo respiratorio, que es muy importante. Les vuelvo a recordar, repasen lo que vendría a ser anatomía y fisiología, lo vamos a ver en clase, pero para que no los agarre, digamos, con que estamos viendo algo nuevo, porque es algo que ya venimos viendo hace mucho. Espero que les haya gustado la clase, gente, espero que les sirva, obviamente, y obviamente recuerden, como siempre se pregunta lo mismo, traten de hacer hincapié en lo que les preguntan. Entonces, acuérdense, si les dije que se preguntan ambas maniobras, estudien ambas maniobras, repasen todo lo otro, acuérdense los motivos de consulta, cómo se clasifican las varices, pero sí o sí sepan las maniobras, porque es lo único que por ahí van a llegar a la era y les van a preguntar. Así que eso es todo por hoy, gente. Espero que tengan un lindo estudio y nos vemos la próxima con el siguiente video. Hasta luego.